Exactamente a las 6 de la mañana con 15 minutos, el municipio de Tuxpan se convirtió en el epicentro de una zona de guerra que ha dejado una marca indeleble en la historia de la seguridad nacional mexicana. 87 sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, equipados con tecnología de combate paramilitar y una coordinación quirúrgica, lanzaron una ofensiva de aniquilación contra una unidad de 43 elementos de la Guardia Nacional que apenas iniciaba sus patrullajes preventivos. No fue un encuentro fortuito. Fue una emboscada planificada en las sombras tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. La organización criminal, enfrentando una crisis de sucesión y la presión de facciones internas, decidió que Tuxpan sería el escenario para demostrar que su letalidad no solo permanece intacta, sino que ha evolucionado hacia una fase de insurgencia abierta. Los 43 agentes federales se encontraron de pronto en medio de una lluvia de plomo que contabilizó 345 impactos directos contra sus unidades, una cifra que refleja la hazaña y la superioridad de fuego que el cártel está dispuesto a emplear para mantener su hegemonía en el occidente del país. La táctica empleada por los 87 atacantes fue diseñada para no dejar sobrevivientes. Utilizando 10 vehículos con blindaje artesanal, conocidos en el bajo mundo como monstruos, los delincuentes bloquearon las principales rutas de escape en un radio de 500 metros, creando una zona de aniquilamiento donde la Guardia Nacional quedó atrapada. Estos vehículos, reforzados con placas de acero de más de 1 pulgada de espesor y equipados con torretas giratorias para ametralladoras de alto calibre, funcionaron como fortalezas móviles que resistieron los primeros disparos de respuesta de los oficiales. El asalto comenzó con el estallido de 3 granadas de fragmentación lanzadas de forma simultánea, cuyo objetivo era desorientar a los choferes de las patrullas y obligar a los agentes a descender en un terreno donde ya los esperaban tiradores de precisión armados con fusiles Barrett calibre .50. La visibilidad era escasa a esa hora de la mañana, pero el cártel utilizó visores térmicos y drones de reconocimiento para marcar las posiciones defensivas de los federales antes de que estos pudieran siquiera entender la magnitud de la amenaza. Los monstruos no eran simples camionetas modificadas. Eran unidades de ingeniería criminal con troneras diseñadas para que los sicarios dispararan desde el interior sin exponerse, lo que obligó a los guardias nacionales a disparar a ciegas contra moles de acero que escupían fuego por cada costado. Durante los primeros 10 minutos del combate, el estruendo de los fusiles de asalto calibre 7.60 y 2 milímetros y 5.50 y 6 milímetros fue constante, convirtiendo la paz del amanecer en un eco ensordecedor de guerra. Los agentes de la Guardia Nacional, a pesar de estar en una desventaja numérica de 2-1, demostraron una disciplina táctica excepcional. Al verse rodeados, el comandante de la unidad ordenó de inmediato la formación de un perímetro de contención, utilizando los motores de sus camionetas como única cobertura sólida frente a los proyectiles perforantes. Fue en este lapso donde se registraron la mayoría de los 345 balazos que impactaron las unidades oficiales. Las puertas, los parabrisas blindados y las estructuras de carga de las patrullas recibieron ráfagas sostenidas que buscaban inutilizar cualquier equipo de radiocomunicación o defensa. La resistencia de los 43 elementos fue un acto de valor extremo, disparando de forma controlada para no agotar sus cartuchos, mientras esperaban que las señales de auxilio llegaran a la base militar más cercana, situada a 30 kilómetros de distancia. El pavimento de Tuxpan se cubrió rápidamente de cristales triturados y aceite de motor, mientras el olor a pólvora y hule quemado se mezclaba con la densa neblina matutina, creando una atmósfera de pesadilla, donde cada destello de un cañón enemigo significaba un riesgo de muerte inminente. El armamento utilizado por el grupo delictivo incluía ametralladoras ligeras de cinta, capaces de disparar hasta 800 proyectiles por minuto, lo que explica cómo lograron saturar de impactos la posición federal en tan poco tiempo. Los monstruos del cártel no solo servían para el transporte, sino que eran plataformas de artillería que se movían en círculos concéntricos alrededor de los agentes, tratando de flanquear el perímetro de seguridad. La infraestructura de Tuxpan sufrió daños masivos. Las fachadas de los negocios cercanos quedaron perforadas por balas perdidas, y los transformadores de energía eléctrica estallaron, dejando a la zona en una oscuridad parcial que solo era interrumpida por los fogonazos de las armas de fuego. El asedio se prolongó por 45 minutos de terror continuo,
tiempo durante el cual los sicarios intentaron en 3 ocasiones romper la línea defensiva de la Guardia Nacional sin éxito, debido a la formación de cuadros de tiro que los agentes mantuvieron a pesar del miedo y la presión constante. Los proyectiles de los fusiles Barrett fueron especialmente devastadores, logrando atravesar de lado a lado las cajas de las camionetas oficiales y obligando a los guardias a realizar maniobras de arrastre por el asfalto para evitar ser alcanzados por los fragmentos de metal incandescente que se desprendían tras cada impacto. La caída del Mencho ha generado un vacío de poder que las células regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación están intentando llenar con demostraciones de fuerza desmedida. Tuxpan es un punto estratégico por su conexión con las brechas que conducen hacia la sierra, rutas vitales para el trasiego y la logística criminal. Al atacar a la Guardia Nacional con 87 hombres, el mensaje es claro: la organización no va a ceder ni un metro de territorio frente a la ofensiva del gobierno federal. La táctica de aniquilación frontal observada en esta emboscada sugiere que los mandos medios del cártel han recibido órdenes de intensificar el conflicto urbano, utilizando a la población civil y a las instituciones de seguridad como tablero de una guerra fratricida. Los 345 balazos no son solo una cifra balística, son la evidencia de que el grupo ha dejado de lado cualquier protocolo de discreción para adoptar una postura de insurgencia paramilitar. Los peritos identificaron que muchas de las balas eran de punta verde, diseñadas específicamente para perforar blindajes personales, lo que demuestra que el objetivo no era disuadir, sino ejecutar a los 43 elementos en el menor tiempo posible. Los agentes federales, acorralados y bajo un fuego cruzado que venía de los techos de edificios aledaños y de las camionetas blindadas, lograron activar sus protocolos de emergencia. A pesar de los daños en sus vehículos, una de las antenas de comunicación satelital permaneció operativa por el tiempo suficiente para enviar las coordenadas exactas de la emboscada al centro de mando regional. La solicitud de apoyo aéreo fue desesperada, pues las municiones de los 43 guardias nacionales empezaban a escasear tras 30 minutos de combate ininterrumpido. El uso de drones por parte del cártel para soltar pequeños artefactos explosivos sobre la posición de los uniformados complicó aún más la defensa, obligándolos a moverse constantemente y exponiéndolos al fuego de los francotiradores que esperaban cualquier error de movimiento. La tensión alcanzó su punto máximo cuando uno de los monstruos intentó embestir directamente la patrulla donde se encontraba el oficial al mando, siendo detenido apenas a unos metros por disparos precisos de un fusil de precisión que logró inutilizar el radiador de la mole de acero, provocando una cortina de vapor que dio un respiro momentáneo a los defensores. Suscríbete si te gusta el video. La llegada de los refuerzos militares y el apoyo aéreo fue el punto de quiebre de la batalla. Al escuchar el sonido de los motores de los helicópteros Black Hawk aproximándose desde el horizonte, los 87 sicarios iniciaron una retirada desordenada pero violenta, cubriendo su escape con ráfagas de ametralladora calibre .50 hacia el cielo. Los monstruos del cártel emprendieron la huida por las brechas de terracería que conocen a la perfección, dejando tras de sí un rastro de destrucción y casquillos percutidos que cubrían el asfalto como una alfombra metálica. Los 43 agentes de la Guardia Nacional, muchos de ellos con heridas causadas por esquirlas y fragmentos de cristal, lograron mantener su posición hasta que el primer contingente del ejército tomó el control de la zona, asegurando el perímetro y comenzando la búsqueda de los agresores en las áreas rurales colindantes. El apoyo aéreo realizó sobrevuelos tácticos que detectaron la ruta de escape de al menos 4 de los vehículos blindados, proporcionando datos en tiempo real para la persecución que se extendió por más de 60 kilómetros hacia lo profundo de la montaña, donde la vegetación se vuelve un aliado natural para los delincuentes. El análisis posterior del lugar del enfrentamiento reveló la magnitud de la ofensiva. Se recolectaron más de 3.000 casquillos de diferentes calibres, pero el dato más alarmante fue la precisión de los 345 impactos que dieron directamente en las unidades de la Guardia Nacional. Los peritos en balística señalaron que el cártel está utilizando munición perforante de grado militar, diseñada para atravesar los chalecos tácticos y el blindaje ligero de los vehículos de transporte de tropas. Esto indica que la organización criminal ha logrado infiltrar o establecer rutas de suministro de armamento de alta especialidad que antes solo estaban disponibles para ejércitos convencionales.
Tuxpan amanece hoy con el estigma de ser el escenario de una de las emboscadas más sangrientas y coordinadas de la década, una batalla que demuestra la fragilidad de la paz en las regiones disputadas por el narcotráfico. La concentración de impactos en zonas críticas de las camionetas, como las bisagras de las puertas y los depósitos de combustible, sugiere que los sicarios recibieron entrenamiento profesional en tácticas de inmovilización de convoyes, una capacidad que antes era exclusiva de unidades de fuerzas especiales estatales. La reconstrucción de los hechos minuto a minuto permite entender la ferocidad del encuentro. A las 6:20, el primer vehículo monstruo embistió la patrulla de vanguardia. Para las 6:30, el círculo de fuego ya era total. Los agentes federales tuvieron que realizar maniobras de cambio de cargador bajo fuego supresivo, confiando en sus compañeros para cubrir los sectores de tiro. La disciplina mostrada por los 43 elementos fue el único factor que evitó una masacre de proporciones catastróficas. Muchos de ellos son veteranos con entrenamiento en operaciones de alto impacto, lo que les permitió identificar los nidos de ametralladoras del cártel y neutralizarlos temporalmente con disparos de precisión, evitando que los sicarios avanzaran a corta distancia para rematar la posición. El sonido de los 345 balazos impactando contra el acero se convirtió en una constante rítmica que, según testimonios de los sobrevivientes, parecía no tener fin, mientras el suelo vibraba por las explosiones de las granadas que arrojaban los atacantes con el fin de romper la moral de los uniformados. La razón operativa de este ataque también radica en la necesidad del cártel de proteger un convoy de suministros que se movía por una ruta paralela a Tuxpan. Al fijar a la Guardia Nacional en un combate intenso, los 87 sicarios sirvieron como una fuerza de distracción efectiva, permitiendo que cargamentos de precursores químicos o armamento pesado cruzaran hacia la sierra sin ser interceptados. Esta estrategia de sacrificio táctico muestra que la organización criminal valora más sus activos logísticos que la vida de sus propios combatientes de infantería. Los daños colaterales en la infraestructura urbana, incluyendo la destrucción de cámaras de seguridad pública y nodos de comunicación, han dejado a Tuxpan en una situación de vulnerabilidad tecnológica que tardará semanas en ser reparada por las autoridades estatales. Los investigadores descubrieron que, previo al ataque, los delincuentes habían cortado los cables de fibra óptica en 2 puntos estratégicos de la ciudad, lo que retrasó la respuesta de las patrullas locales y dejó a la población incomunicada durante el momento más violento de la madrugada. El impacto psicológico en la población de Tuxpan es profundo. El sonido interminable de las ráfagas de calibre .50 rompió la rutina de una comunidad que se siente abandonada a su suerte en medio de la disputa por la plaza. El caos generado por los 87 sicarios cumplió su objetivo de sembrar el terror, demostrando que el Estado mexicano enfrenta a un enemigo con capacidades de movilización y fuego que desafían cualquier estrategia de seguridad convencional. Los 43 agentes de la Guardia Nacional que sobrevivieron a la lluvia de plomo son ahora el testimonio vivo de una guerra que ha dejado de ser una serie de capturas aisladas para convertirse en un conflicto armado de baja intensidad que se libra en las calles de nuestras ciudades. La escena después del combate era desoladora. Patrullas con los neumáticos destrozados, el asfalto manchado de sangre y las paredes de las casas particulares convertidas en un colador por los cientos de impactos de bala que no dieron en su blanco original. La contabilidad de los 345 balazos recibidos por la unidad de la Guardia Nacional sirve como recordatorio de que la letalidad del cártel Jalisco Nueva Generación no tiene límites. Cada impacto en el metal, cada cristal astillado y cada llanta destrozada cuenta la historia de un enfrentamiento donde la muerte estuvo a centímetros de distancia para cada uno de los agentes involucrados. La organización, al verse herida por la caída de su líder histórico, ha decidido que el caos será su mejor aliado para negociar posiciones o para imponer el miedo absoluto sobre cualquier otra facción que intente disputar el territorio. La batalla de Tuxpan es una advertencia de lo que vendrá si no se refuerza la presencia institucional con equipos de respuesta rápida y tecnología de contrainsurgencia capaz de neutralizar a los monstruos blindados antes de que cierren sus cercos de muerte. Los analistas militares subrayan que este ataque representa un cambio en las reglas de enfrentamiento, ya que el uso masivo de 87 elementos para una sola emboscada indica una disponibilidad de personal y recursos que supera cualquier estimación previa sobre la fuerza operativa de la organización en Jalisco. Las avenidas principales de Tuxpan, que antes eran rutas de comercio y tránsito tranquilo,
son ahora trincheras donde se recolectan evidencias de una guerra que parece no tener fin. Los 87 agresores demostraron que pueden sitiar una ciudad entera en cuestión de minutos, aprovechando la vulnerabilidad del amanecer y el cambio de turno de las fuerzas del orden. El heroísmo de los 43 elementos federales ha sido reconocido en los informes internos del Gabinete de Seguridad, pero la preocupación por la escala del armamento criminal sigue creciendo en las altas esferas del gobierno. La emboscada no fue solo un acto de violencia, sino una operación de alta ingeniería delictiva que puso a prueba cada gramo de entrenamiento de los guardias nacionales, quienes a pesar de los 345 balazos recibidos, no cedieron ni un milímetro de honor. Se reportó que los fusiles automáticos recuperados de algunos sicarios que no pudieron escapar contaban con números de serie borrados y modificaciones en los sistemas de disparo para convertirlos en armas de ráfaga continua, lo que aumenta exponencialmente la letalidad en enfrentamientos a corta distancia como el de Tuxpan. El repliegue de los sicarios hacia la Sierra Alta de Jalisco marca el inicio de una fase de rastreo y persecución que involucra a miles de efectivos federales. El ejército ha desplegado batallones de fuerzas especiales para peinar las brechas y localizar los talleres donde se fabrican los monstruos blindados. La inteligencia militar sabe que los 87 hombres que participaron en la emboscada son parte de una unidad de élite del cártel, entrenada específicamente para el choque directo contra las autoridades. La batalla por Tuxpan ha dejado claro que la organización criminal está dispuesta a todo, incluso a perder a decenas de sus hombres, con tal de mandar un mensaje de fuerza que resuene en todo el territorio nacional. El caos ha sido contenido por ahora, pero la tensión en la región sigue siendo de alerta máxima ante la posibilidad de nuevos brotes de violencia narcoinsurgente. Los rastreos satelitales han permitido ubicar al menos 3 campamentos clandestinos en la profundidad de la sierra que podrían haber servido como bases de operaciones para los 87 atacantes, lugares donde se almacenaban las municiones y el combustible necesario para movilizar la flota de monstruos blindados que sitió la ciudad. La vulnerabilidad de la escasa visibilidad matutina fue el factor que los sicarios explotaron con mayor éxito. Al atacar a las 6:15, sabían que el apoyo aéreo tardaría en llegar, debido a las condiciones de luz, y que las patrullas terrestres estarían operando con personal fatigado por el turno nocturno o recién integrado al turno matutino. Esta planificación logística muestra que el Cártel Jalisco Nueva Generación posee una red de inteligencia que monitorea las rutinas de la Guardia Nacional con precisión milimétrica. Los 43 agentes que enfrentaron la emboscada son héroes que sostuvieron la línea cuando el destino parecía sellado por la superioridad numérica de los 87 atacantes y la contundencia de sus 345 balazos, dirigidos a aniquilar cualquier rastro de autoridad en Tuxpan. El saldo de heridos graves se mantiene bajo reserva, pero se sabe que al menos 10 guardias nacionales están siendo intervenidos quirúrgicamente por lesiones causadas por la fragmentación de los cristales blindados, los cuales, tras recibir decenas de impactos en el mismo punto, terminaron cediendo y proyectando esquirlas hacia el interior de las cabinas de mando. El armamento recuperado en las inmediaciones del sitio de la batalla confirma la participación de proveedores internacionales en el equipamiento del cártel. Se hallaron granadas de fabricación extranjera y cargadores de alta capacidad que no son comunes en el mercado negro nacional. Esto eleva la preocupación sobre el nivel de recursos financieros que la organización sigue manejando a pesar de los golpes a su estructura financiera. La guerra en Tuxpan es el reflejo de un país que lucha por su soberanía frente a ejércitos privados, que no respetan fronteras ni leyes. La comunidad marcada por las ráfagas interminables tardará mucho tiempo en recuperar la confianza, mientras el sonido del plomo golpeando el metal sigue resonando en la memoria de los testigos de aquella madrugada de febrero de 2026. La presencia de fusiles de asalto con tecnología de polímeros reforzados y sistemas de óptica láser entre los pertrechos abandonados por los 87 sicarios revela que el cártel no escatima en gastos para equipar a sus unidades de asalto, buscando una paridad tecnológica con las fuerzas de élite del Estado. La disciplina táctica de los agentes de la Guardia Nacional fue lo que finalmente permitió salvar vidas. A pesar de los 345 impactos de bala, la mayoría de los proyectiles fueron contenidos por las áreas reforzadas de las unidades o desviados por el fuego de respuesta que obligó a los sicarios a mantener su distancia. El uso estratégico de las patrullas como barricadas improvisadas permitió crear ángulos de tiro que neutralizaron a varios de los 87 sicarios, aunque el cártel logró retirar a sus heridos y abatidos
durante el repliegue. Esta capacidad de recuperación de sus propias bajas también es una característica de las unidades de élite criminal, quienes tienen prohibido dejar rastro de su identidad en el campo de batalla. Los 43 elementos de la Guardia Nacional resistieron no solo el embate físico, sino la guerra psicológica que los atacantes intentaron imponer mediante gritos y ráfagas constantes, manteniendo la sangre fría hasta que el estruendo de los Black Hawks anunció el fin de su asedio. Tuxpan amanece en calma, pero es una calma tensa y vigilada por cientos de cañones de fusiles federales. El asedio de 45 minutos ha terminado, pero la guerra por el control del occidente apenas entra en su fase más cruda. Los 43 elementos de la Guardia Nacional que resistieron el embate son la muralla que evitó que el caos se extendiera hacia el centro de la ciudad, donde miles de civiles dormían ajenos a la lluvia de plomo que se desataba a unas pocas cuadras de sus hogares. La historia de los 87 sicarios, los monstruos blindados y los 345 balazos quedará escrita como un capítulo de resistencia heroica frente a la barbarie del crimen organizado que busca desesperadamente un nuevo líder tras la sombra del Mencho. La fiscalía continúa procesando las evidencias en las principales avenidas, donde los restos de las granadas y los miles de casquillos percutidos siguen siendo testimonio del nivel de violencia que se vivió en lo que debía ser un amanecer tranquilo en Jalisco. Suscríbete si te gustó el video.